Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 3. And I want you to open your Bible in the book of Genesis Cuando chapter lo tenga, 3. grite amén. When you have it, shout Oh, amen. gloria a Dios, grite Or glory aleluya. to God. Shout hallelujah. Génesis capítulo 3. Genesis chapter 3. Lo voy a leer yo I will read it y después me siguen traduciendo. and then the translation will continue. La palabra del Señor dice: The word of God says, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Diga conmigo: para que no say with me, muráis. so you shall not die. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, diga conmigo, era bueno Say with me, it was good para comer, to eat, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, diga conmigo, tomó de su fruto, say with me, and took y of my fruit, comió, y and dio ate. también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Diga conmigo, se hicieron Say delantales. with me that they created things. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Diga conmigo, se escondieron Say with me that they hid de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más Jehová, diga conmigo, más Say Jehová with me, but Jehovah Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Diga conmigo, tuve miedo, Say with me, I was porque afraid. estaba desnudo y me escondí. Levanta tu mano. Lift up your hand. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus. hoy sé que alguien va a ser activado Today I know that someone y will be transicionado activated and a una transition gloria mayor. to a greater glory. Hoy quiero hablar bajo el tema Today I want to speak on the ascendiendo en adoración. topic to ascending in worship. Diga conmigo, ascendiendo en adoración. Say with me, ascending in worship. Tengo varios meses And I have a few months preparando esta palabra para hoy, preparing this word y for creo que today. va a ser de mucha bendición para su vida. And I think it will be of a great blessing Diga for your conmigo, life. ascendiendo en adoración. Say with me, ascending in worship. Dígalo fuerte: ascendiendo en adoración. Say with me, ascending Y si in tuviera un worship. subtema, And if I had a sub yo le topic, pondría 3 niveles de adoración, I would put 3 levels of worship, pero ascendiendo en adoración. but ascending in worship. Cuando hablamos de ascender, When we speak of ascending, ascender significa subir de un lugar a otro más alto. this means to go from one place to a higher place. Ascender To descend, es elevarse to ascend, de nivel. is to elevate. And Diga conmigo, elevarse de nivel. say with me, to elevate. Pero cuando hablamos de ascender en adoración, But when we speak of ascending in worship, hablamos de una convocatoria profética we speak of a prophetic convocation para elevar nuestros estándares de entrega de adoración. to elevate our standards of praise Lo voy a and volver a worship. repetir. And I'm going to repeat Cuando it. hablamos de ascender, When we speak of ascending, hablamos de elevarse de nivel. we speak of elevating in levels. Pero cuando hablamos de ascender en But adoración, when we speak of ascending hablamos in de praise, convocatoria profética. we speak of a prophetic Diga conmigo, calling. convocatoria Say profética. with me, a prophetic Y esa calling. convocatoria profética And this prophetic calling, demanda que nosotros, como hijos del Creador, it demands for us as the children of the como hijos Creator, del Dios as Todopoderoso, the children of the Almighty Powerful elevemos God, nuestros niveles de estándares de entrega de adoración. we elevate our levels of Usted tiene que worship, levantar la our mano al standards. cielo You have to y lift tiene up your que hands to the declarar heavens. conmigo: And you have to say yo with me, necesito elevar mis estándares de adoración. I need to elevate my standards Dígalo of fuerte: worship. yo necesito Say with me strongly, elevar mis estándares de I adoración. need to elevate my standards ¿Por qué? of worship.
Why? Porque el cielo se está revelando Because the heavens is con revealing aquellos que entienden que su nivel de búsqueda tiene que subir. those that understand that their level of seeking Him has to go up. Pregúnteme por qué. Ask me Y lo voy why. a volver a And repetir. I'm going to repeat Porque it. el cielo se está revelando Because the heavens con is revealing aquellos que han entendido those that have que su understood nivel de búsqueda, that their level tiene of que seeking subir. has to go el up. sistema de este mundo And the system está of this mandando world señales. is sending Todo signals. está subiendo. Everything is going El up. huevo está subiendo. The money is La going leche up. está subiendo. The eggs, the milk is La going fruta up. está subiendo. The fruits are going La up. comida está subiendo. Food is going Pero up. quien no está But subiendo what is not son los going hijos up de Dios. is the children of Entonces God. en este tiempo And in these el mismo times, sistema del mundo te the está same system diciendo of the world is telling que you todo está subiendo. that everything is going up. Hay algo que no tiene que subir en ti. But there's something that must not Y go es up el nivel in de you, queja. and that's the level of Porque cuando complaint. todo sube, Because when everything la rises, gente que no entiende mundo the people espiritual that do not understand the spiritual, sube de queja. they complain more. Pero Dios But God, está convocando que los hijos He is calling the eleven children su nivel de to adoración. elevate their El level sistema of del praise. mundo está diciendo And the system of the que world todo is está saying subiendo. that everything is Tu rising. nivel de adoración, And your level of tu worship, nivel de your búsqueda level of seeking, tiene que subir. it must rise as well. Porque el hombre natural Because the natural vive de man lo que gana. lives from what they Pero el get. hombre espiritual But the spiritual no man vive de pan ni de comida. does not live off of bread Por and eso lo food. dice la palabra de This Dios. is what the word of Que no God solo says. de pan vivirá el That hombre, you should not only live off of sino que bread, vive but also de toda live palabra from every que sale de la word boca del that Padre. comes from the lips of the Entonces Father. todo está subiendo Therefore, everything is y rising. nuestro nivel espiritual, And our spiritual nuestro level, nivel de entrega, our tiene level que subir. of giving has to levante go la up. mano, diga conmigo, yo Lift tengo up que your subir, hands and say, I must rise. yo tengo que I elevarme, must elevate. yo tengo que trascender. I must transcend. Entonces, como estamos hablando de adoración, And since we are speaking about praise cuando and hablamos worship, de adorar, when we speak about praise, no hablamos de cantar, we're not speaking about aunque se singing, cante. although we might sing. Cuando hablamos de adorar, When we speak of worship, no hablamos de entrar en un tiempo agradable, aunque sea we're agradable. not speaking of going and having a good time, although it might be good. Cuando hablamos de adorar, When we speak of worship, no hablamos de un tiempo we do not speak of a time donde se sienta Dios, where you feel God, aunque Dios se sienta. although you feel Alguien dice God. amén. Can someone say amen? Cuando hablamos de adorar, When we speak of worship, hablamos de regresar al origen. we speak of going back to the Hablamos de origin. regresar al Edén, We speak of going back to Eden, de regresar a la total comunión con to Dios go back to the complete communion with y a la God, total obediencia hacia Dios. and the complete obedience Esto lo tengo towards que volver a God. repetir. And I Alguien must tiene que repeat abrir it su again. mente para Someone needs entender to open their mind lo que to el Padre me ha understand dado para que yo le imparta. what the Father gave me so I can impart unto you. Cuando hablamos de adorar, When we speak of worship, hablamos de regresar al origen. we speak of going back to the Hablamos de origin. regresar al principio. We speak of going back to the Hablamos de beginning. regresar al Edén. We speak of going back to Eden. Es de que nuestra vida And in our sea lives reseteada al principio. has to be reset back to Hablamos the de beginning. regresar a la total comunión con We Dios speak about going back to the complete communion y with a la God total obediencia hacia Dios. and the complete obedience Cuando towards usted God. analiza el origen, And when you say origin, cuando usted analiza el when you principio, analyze the beginning, cuando usted analiza el Génesis, when you analyze Genesis, usted se da cuenta you will realize que en el principio that in the beginning, no existía la adoración worship did not exist como hoy la conocemos. the way we might see Lo it voy a volver a today. repetir. And I'm going to repeat Cuando it. usted le da para atrás, When you go back, cuando usted se va al when you principio, go to the beginning, usted se da cuenta que la adoración no es como la de hoy. you realize that the worship is not how it is today. Usted se da cuenta que la adoración You realize that the hoy worship of today no es como la conocemos is not how we know o it como se hubiese conocido en el principio. or how it would have been known in the beginning. Aleluya. Porque todo lo creado Because everything that's en el created principio, in the beginning, bajo el equilibrio de lo divino, under the divine equilibrium, adoraba a Dios por sí solo. it worshiped God on Lo His voy a own. volver a And repetir. I'm going to repeat it. Porque todo lo creado Because everything that was bajo el created equilibrio divino under the divine equilibrium adoraba a Dios. worship God.
lo creado, and what was created, cumpliendo su función, fulfilling its function, la misma creación the creation gritaba itself las maravillas de Dios. shouted the No, miracles of yo no sé si God, the yo estoy wonders soltando of mucho, God. pero usted no me está entendiendo. You're not understanding Lo me, tengo que volver a repetir. and I have to repeat Cuando it. usted se da cuenta, When you notice, usted no se ve al chango levantando las manos. you don't see Chango lifting up his hands. Usted no se ve al perro cantando. You don't see the dog Usted no singing. ve a Adán danzando. You don't see Adam dance, Usted no worshiping. ve a Eva dando gritos de You júbilo. don't see Eve shouting Porque and la adoración rejoicing. no es como la de ahora. Because the worship wasn't how it is Escuche today. muy bien. And listen En carefully. el principio, At the beginning, todo estaba totalmente equilibrado everything was completely bajo un balanced diseño de adoración. under a design of worship. Pero But la adoración worship no es como la de hoy. is not how it is Pregúnteme today. por qué. Ask me why. Porque el diseño de adoración del principio Because the design of worship from the fue beginning quebrantado con el pecado. was broken down due to Ay. sin. En el principio, And in the beginning, aleluya, en el principio, in the beginning, todo lo divino, everything that was estaba divine equilibrado. was balanced. todo lo divino Everything that was se divine mantenía bajo un orden correcto. was under the correct Todo lo order. divino Everything that was divine era supervisado por el Dios was Todopoderoso supervised by the Almighty, y powerful administrado God, por un hombre and administered by que a vivía man ante la presencia de Dios. that lived within the presence Entonces of God. el hombre Therefore, the man no adoraba. did not worship. El hombre vivía en la adoración. The man lived in ¿No worship. me está entendiendo usted? Are you understanding? En el principio, In the beginning, el hombre no adoraba. the man did not worship. El hombre vivía dentro de la The adoración. man lived within this worship. Entonces, Therefore, cuando usted analiza when you y usted analyze se mete al principio, and you go back to the beginning, usted se da cuenta you notice que la adoración no llegó that worship did not cuando el hombre arrive llegó. when the man arrived. No. El hombre fue plantado en un diseño de The adoración. man was placed in the design of Lo worship. voy a volver a repetir. And I'm going to repeat La it. adoración en el huerto The worship in no in llegó Adam and Eve didn't come cuando llegó el hombre. when man arrived. El hombre fue plantado The man was en un placed diseño de adoración. in a design of worship. Entonces la adoración no comienza Therefore, worship does not cuando el begin hombre se pone en el huerto. when the man is placed in Eden. La adoración comienza The worship begins cuando llega Dios al desorden de la tierra. when God arrives to the Lo tengo que disorder of volver a the earth. repetir. And I have to repeat Hay alguien que it. tiene que escuchar 20 veces este mensaje. Si, Someone needs to si usted hear se va a this volver en message esta atmósfera 20 times. de rompimiento para esta temporada, Breakthrough for this usted season. necesita resetearse. You have to Usted reset. necesita empaparse You have to de la atmósfera de la embrace casa. yourself of the Yo le atmosphere estoy of the trayendo un house. fundamento And I came to understand the para que usted no foundation. sepa, que usted sepa que usted no está en la So católica. you can know and to know Para that que you're usted not in the sepa Catholic Church. So you can Que know usted no está en una iglesia guachi guachi, that you're not in a donde se lukewarm habla de church Dios, pero Dios no se mueve. where we speak of God, but God does Usted not tiene move. que conocer And you have to el know fundamento de the adoración foundation of que Dios le ha worship entregado a la casa. that God has given to this house. Este es un abasanda. Dios nos ha entregado un nivel muy grande de God adoración, has given us a high level of worship, pero no se trata con saberlo. but this does not have to do with Se knowing trata it. de entender el diseño It's about understanding y the dejarme design diseñar esa manera. and to allow yourself to be Entonces designed. usted se da cuenta cuando usted se mete al Génesis And when you go to the book of Genesis, que la adoración no comienza that worship does not begin cuando el hombre lo planta en el Edén. when they place this man in the garden. of La Eden. adoración comienza Worship begins cuando Dios when God llega a la tierra comes to the land en medio del desorden. in the middle of this Por order. eso es que la palabra dice en el This is Génesis, why the word says in y el Genesis, Espíritu de Dios and the Spirit of se God movía sobre la faz de las aguas. moved over the waters of the Quiere earth. decir This means que la tierra estaba totalmente desequilibrada. that the earth was completely Pero cuando unbalanced. llegó el diseñador, But when the designer arrived, todo tuvo que cobrar forma. everything had to take Porque its si order. algo hace la adoración de Dios para este tiempo, Because if something that the worship of God does es for que this se mete a time los lugares más desordenados. is that it goes into the most out Para of darle order forma. places to give it a form. No hay forma alguna There's no way que tú adorando a ese Dios, that you worshiping this tu vida God, siga viviendo en desorden. your life continues to No be hay in forma disorder. alguna There's no way que tú adorando a Dios that you worshiping siga God, siendo el mismo pecador you doble continue moral. to be the same No hay sinner. forma There is no que way adorando a Dios that
ways outside of order. Porque si algo hace el diseño de Dios, Because if there's Abasana, something that the en la design of adoración, God does is es que formation. equilibra todo lo desequilibrado. Is that it balances Es que everything Él that's out pone of order. orden donde hay He desorden. places order where there is Es que Él disorder. toma forma And He takes form donde no hay forma. when there is no Alguien form. tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Someone needs to understand what I Porque am cuando saying. tú te conectas con la adoración que Dios Because quiere when para you este connect tiempo, with the worship that God has for todo this lo que está time, desarreglado se va a arreglar. everything that is out of order has to Hay go alguien in aquí order. que tiene que dejarse de preocupar por la economía. Someone needs to stop worrying about the Porque la economy economía se va a arreglar because the economy will cuando get tú te metas al resolved diseño de adoración. when you enter into this design of Tu matrimonio worship. se va a arreglar Your marriage will get better cuando tú te metas al diseño de adoración. when you enter in this Me está design gustando of este lado, worship. esta gente no Are you tiene fe. understanding? Todo se va a arreglar Everything is going to go in cuando tú order te metas al diseño de when you adoración. go into this design of worship. Alguien tiene que gritar amén. Someone needs to shout amen. Entonces usted se va a dar cuenta So you will realize que la adoración no es un relleno. that worship is just not a filling. La adoración es una arquitectura divina. Worship is a divine architecture, Lo tengo que volver a repetir. and I have to repeat it. Porque cuando se va al Génesis, Because you go to Genesis. en el principio, At the beginning, Dios estableció God varias established arquitecturas. different architectures, Y una de las cosas que yo estoy escribiendo and one of the things that I'm es writing que about Dios establece is that God una establishes arquitectura an architecture de orden. of order. Dos, Number two, una arquitectura de matrimonio. an architecture in the Y marriage. número tres, And number three, una arquitectura de adoración. architecture of worship. Entonces por eso todo lo que está desarreglado ahora This is why everything that is es porque nos hemos unorganized desviado y desconectado del principio. is because we have disconnected from the Todo lo beginning. que está desarreglado ahora, Everything that is out of order now, todo lo que está desalineado ahora, everything that is not aligned todo today, lo que está desbaratado ahora, everything that is broken down todo lo que se today, está muriendo ahora, everything that is dying es today consecuencia de haber desconectadose del principio. is a consequence of disconnecting Entonces cada from vez the que Dios beginning. quiere arreglar, And every time that God algo, wants to fix te va a mandar a something, resetearte, He's going to take you to a voltear reset, atrás. to look back. Porque si el diseño que tú estás caminando hoy Because if the design that you're walking es un in diseño today quebrado, fracturado, familiar, is a broken and fractured familiar que no se parece design al diseño del principio, that is not like the design tus in the resultados beginning, no serán buenos. your results will not be good. Por eso Dios me decía, recuérdele a la iglesia, This is why God told me, remind the recuérdele a las church, naciones de la tierra, remind the nations of que the si earth quieren adorar a la manera de Dios, that if they want to worship in the way tienen of que God, resetearse, they have to reset. tienen que regresarse al They principio, have to go back to the beginning. tienen que volver a They comenzar, have to go back. tienen que desaprender They have to unlearn y it. aprender cómo fue que Dios lo estableció. To learn how God established Tú sabes them. por qué hay mucho fracaso dentro de las Do you know iglesias. why there's many failures Porque within las the iglesias church? quieren hacer iglesia como la otra iglesia lo hizo. Because church wants to do church the way the other church did it. Tú sabes por qué hay mucho fracaso dentro de las Do iglesias. you know why there's many failures Porque inside las the iglesias church? de hoy Because the churches quieren of hacerlo today como todas las iglesias lo hacen. wants to do it how Y el all mayor the other fracaso churches que do puede it. haber And the biggest failure es que we una might iglesia have lo quiere hacer como la otra. is for one church that would Porque like la to do it the iglesia same no way es another. humana. Because the church is La not iglesia es un human. diseño espiritual. The church is the Y Dios le ha spiritual entregado un design. diseño And God has given a a quien design. dirige la visión de una iglesia. Those are under Por the eso yo vision no of the puedo church. pretender This is why I cannot que este pretend ministerio se parezca a aquel. that this ministry will be Por the eso yo same no as the puedo other. pretender This is why I cannot que pretend este ministerio haga lo que otros that ministerios this hacen. ministry will do what another Porque ministry este does. ministerio Because this es un ministry ministerio dirigido por el Espíritu de is a Dios. ministry guided by the Pregúnteme Holy por Spirit qué. of God. Ask me why. Porque este ministerio es un diseño que salió del corazón del Padre. Because this ministry is a design that came out of the heart Pues si of yo the quiero que Father. mis resultados sean como el de fulano, And if I want my results to be yo the tengo same que as hacer someone else, lo que fulano hace. I have to do what this other Pero person si yo does. quiero los resultados del cielo aquí, But if I want the results of yo tengo que heavens moverlo here, I have to como move el it cielo dice que yo tengo que moverlo. according to how the heavens Yo tengo says que to ponerlo a organize. funcionar I have to place it como in el cielo function dice que tiene que the way funcionar. the heaven says it must function. Por eso es que dentro de la iglesia This is why within the tenemos church matrimonios disfuncionales. we have dysfunctional Porque marriages. quieren ser como el matrimonio fulano, mangano y sutano. Because they want to be like so and so Tu matrimonio no marriage. tiene que ser como el de ninguno. Your marriage does not
guiado según el Espíritu. Your marriage has to be Porque guided tú no according eres to un the humano Spirit. cualquiera. Because you're not just Tú eres un espíritu que está caminando en la tierra en un You are a cuerpo. spirit walking here on this Alguien lo earth. tiene que entender. Someone needs to understand. Pero mientras usted no salga del diseño de la But tierra, until you do not come out of the usted no va a design entender on earth, arquitectura divina para la you're tierra. not going to understand divine architecture Lo voy a volver a here on repetir. earth, and I'm going to repeat it. Mientras usted siga pensando en el chile, en el tomate, en la crema y la cebolla, As long as you keep thinking of the usted no va a tomato and poder all these caminar things, según el diseño de Dios. you're not going to be able to walk according Porque to the usted design no of God. es, Because usted you no es are el not resultado de una noche. the result of just one Usted night. fue planeado desde arriba You have been planned para from the caminar en un heavens diseño. to be able to walk Aquí in en la a design tierra. here on this earth. Levante la mano, diga conmigo, yo tengo que caminar según el cielo. Lift up your hands and say, I have to walk according to the heavens. Entonces se da cuenta And you realize que en el principio that in the beginning, el hombre pasaba tiempo en presencia de Dios. that man spent time in the presence of ¿Por God. qué? Why? Porque honraba con obediencia las palabras del Dios mismo. Because he honored with obedience the word of God. Por eso yo no puedo creerle todo lo que me diga un desobediente. This is why I cannot believe everything a Pregúnteme disobedient por qué. person tells me. Ask me Porque el why. desobediente está desconectado del cielo. Because the one that's so disobedient is No hay disconnected from the forma heavens. There que, is no que un way desobediente, for a de alguien que disobedient, no se somete, for someone that's not submitted, pueda dirigir una familia, that can direct a family, pueda dirigir un diseño. that can direct a design. No hay forma There is no que un way desobediente, that a person that's que alguien que disobedient, no se somete someone that does not a los submit principios establecidos del to reino, the established principles of the yo le kingdom, pueda creer y pueda yo seguirlo. I can believe them and follow them. Porque si no es capaz de caminar detrás de los principios, Because if they're not able to walk behind these ese hombre no principles, sabe ni a dónde va. this person does not know where they're Entonces going. en el principio And in the beginning, todo estaba equilibrado. everything was balanced. El hombre no tenía que adorar The man did not have porque to el hombre worship estaba envuelto en la adoración. because the man was surrounded El hombre by estaba worship. sumergido The man was submerged dentro de un ambiente divino within a divine llamado realm adoración. that it was called worship. Pero ¿qué pasa? But what happens Cuando el hombre decide desobedecer las palabras de su Dios? when the man decides to Escuche bien. disobey the words Porque of la God? obediencia y la lealtad hacia las palabras de él Because lo the- mantenían dentro de esa atmósfera. Obedience and loyalty in front of him kept them under Esto lo this tengo que repetir atmosphere. porque aquí hay muchos desobedientes. And I have to repeat this because there's many disobedient here. Escuche bien. And listen carefully. El hombre estaba en presencia de Dios, The man was in bajo presence una of God, atmósfera de Dios, under an bajo atmosphere una of God, atmósfera de adoración. under an atmosphere of Él estaba worship. sumergido en ese ambiente He was submerged within porque this era leal y era obediente. because he was loyal a las and palabras de obedient Dios. to the words Pero of el God. día que él decide desobedecer But the day he las decides palabras to del Dios disobey Todopoderoso, the words of the Almighty el powerful diseño God, del Edén the design of se Eden quebrantó. was broken El down. diseño de adoración The design of se worship quebrantó. was broken down. Entonces el hombre Therefore, man pierde ese contacto directo con Dios. loses this direct Escuche bien. contact with God. Listen Entonces el carefully. hombre y la mujer Therefore, the man and the woman, se visten con hojas they cover themselves para with leaves sentirse más cómodos delante de la to presencia de Dios. feel more Escuche bien. comfortable within the presence of Mire qué God. tremendo. Look how big this is. El hombre falla, The man fails, la mujer falla, the woman fails, y en vez de reconocer sus and errores, instead of recognizing ellos se their mistakes, ponen careta delante de la presencia de they Dios. put a face in front of the Como que presence no of está God, pasando nada. as if nothing is Como que happening, aquí no ha pasado nada. as if nothing has Aleluya. happened. Entonces, ¿por qué ellos fueron despojados del huerto? Why were they taken out of this Ellos garden? fueron desechados They were rejected porque la relación de adoración que había en el huerto because the relationship no of worship permitía within que this hubiese garden careta, doble cara did dentro. not allow for it to be two-faced inside. Por eso es que todo aquel This is why que tiene everyone doble cara, that has a double side, que frente al altar de Dios es blanco, that in front of the altar of y God cuando they're sale del white, altar de Dios se vuelve negro, and when they come out of the altar no they puede turn black. persistir dentro de un ambiente de They adoración. cannot exist within No sé si usted me está entendiendo. a realm of worship. Por eso es que yo no puedo escuchar This is why I a quien cannot tiene doble listen. cara, The one that is two-faced, porque no tiene capacidad de sumergirme dentro del río del because they do Espíritu. not have the capacity to
submerged within the river of the Spirit. Porque ellos no son desechados por alguien. Because they are not rejected by Ellos son someone. vomitados por sí mismos. They are rejected by Porque themselves. dentro de un ambiente de adoración Because within a realm of no worship, puede existir religiosidad. religiousness cannot exist. No puede existir religión. Religion cannot Escuche exist. bien. And listen carefully. Porque lo primero que intentaron meter religión dentro de la adoración, Because the first ones that tried fue to put Adán y Eva. religion within it Dios was no lo Adam quería and Eve. vestidos. God did not want Dios them no lo dressed. quería con hojas. God did not want them Dios with lo leaves. quería desnudos. God wanted them Pregúntame naked. por qué. Ask me why. Porque Dios, Because God te pongas cuero, te pongas ropa, te pongas lo que tú quieras, put leather clothes, whatever. al final de cuentas, At the end of the Él te day, sigue viendo desnudo. He continues to see you naked. ¿Para qué aparentar lo que tú? Why act like you're something else? ¿Para qué aparentar? Why act? Si al final de cuentas If at the end of the ya se day, dieron cuenta de lo que hay en ti. they realize what was inside of you. Entonces cuando la caída del hombre, And the fall of man, el diseño del Edén de adoración se the quebrantó. design of Eden of worship broke El hombre es down. desechado The man was porque ya no rejected puede vivir en esa atmósfera. because he could no longer live in this worship. Entonces el hombre deja de ser conquistado por la creación de Dios. And the man stops being conquered by the creation Y ahora of el God. hombre And now the man tiene que crear un ambiente has to create para an conquistar a ambiance Dios y que Dios se quede. to conquer God and for God to stay. Y a eso se le llama adoración, This is what you call que es la worship. adoración que ahora conocemos actualmente. The worship that we know of Que today. para adorar a Dios That to worship God, tenemos que crear un ambiente donde Dios se sienta bien. we have to create an ambiance Escuche where bien lo God que yo le feels estoy good. diciendo, por favor. Listen carefully to what I am En un saying. principio, In the beginning, el hombre era atraído y conquistado por ese ambiente. the man was attracted and conquered through Pero this cuando ambiance. cae, se desconecta. But when there's a fall, Lo they pierde. disconnect. They lose this. En esta temporada And in this y season, en este tiempo, in this time, después de la caída, after the fall, el hombre tiene que crearle un ambiente a Dios the man has to create an para que Dios ambiance se mueva como en el huerto. to God, so Eso he es lo que can tú y yo move conocemos hoy como adoración. the way he moved in the garden. Dios no se pone en todos los lugares donde se le canta. God is not in every place where you sing to Dios him. no recibe la adoración de todo el mundo. God does not receive the praise of Dios everyone. no se planta en un lugar donde se le canta coros, himnos y canciones modernas. God is not in a place where you just sing modern Dios and no worship recibe songs. cualquier adoración. God does not receive Pregúntame just any por qué. worship. Ask me why. Porque Él no es un cualquiera. Because he is not just Él se anyone. respeta. He respects Él no te himself. debe nada. He does not owe Nosotros le you. debemos a Él. We owe him. Nosotros queremos el favor del cielo. We want the favor Hay of que the heavens. crearle un ambiente para que Él se sienta We cómodo. have to create a realm Y for aquí him en for him Ciudad to de be Dios, en comfortable. Katy, Texas, And here in City of God in hay un Katy, pueblo que Texas, decidió there's a people that crearle un decided ambiente a to Él create a realm para for que him Él se mueva, so he can move, para que Él se so he manifieste, can manifest, para que Él se derrame, so he can pour para que out, Él se glorifique, and for him to be para que Él se glorified, establezca. so he can be established. Esta no es una adoración de relleno. This is not just any Este no praise. es un ministerio que entretiene con canciones This sublimes. is not a ministry that just entertains Esto es un with songs. ministerio This is a que ha ministry decidido bajar la gloria de Dios aquí en la that has tierra. decided to bring the Alguien tiene glory que of gritar God amén here on aquí. earth. Someone needs to say Alguien amen. tiene que gritar amén Someone aquí. needs to shout amen. El diseño correcto de Dios And the correct design no es un of God, diseño para que tú te sientas bien. it is not a design for you to feel Esto no good. se trata de que tú te sientas cómodo, This does not have to do with ni you de que feeling te sientas comfortable, bien, or for you to feel ni good, siquiera de que te gusten o no las canciones que se cantan. or for you to like the worship Se trata songs de or not. bajar el favor y la gracia, el poder, la unción del Espíritu It Santo. means of bringing down the favor and the power and the anointing of the Holy Spirit. Entonces cuando yo adoro And when I pray y vivo en constante adoración and I live in continuous a la worship, manera de Dios, in the way of no God, a mi manera, porque hay gente not que in my adora a su way, manera. because there's people that worship in their own Hay way. gente que es como el weather, There's people that are según like como esté afuera está dentro. the weather according to ¿Me how están it is entendiendo? outside, that they're Hay gente que inside. es como el pronóstico, There's people that are like the weather según como esté allá también está aquí. according to how it is Si out los there, that's problemas how it is están in allá here. afuera, tú los metiste a la If iglesia. the problems are outside, Hay you gente brought que them es to así. church. There's people that are like this. Porque todavía son climáticos. Because they're still under this climate. Según como esté el clima del mundo, According to the climate of the world, ellos van a estar también.
they're going to be connected to this. Nosotros somos espirituales We are y spiritual. cuando lo entendemos, And when we understand nosotros vamos por encima del clima de afuera. that we are above the climate from ¿Lo está outside. entendiendo? Are you understanding? Entonces cuando yo adoro a la manera de Dios, And when I praise God in His yo way, vuelvo al Edén, I go back to vuelvo a Eden. la plenitud, I go back to the fullness. vuelvo a la presencia. I go back to the presence. Es por eso que cuando estamos en adoración, This is why when yo we me are in siento worship, bien. I feel good. yo me siento completo. I feel complete. Con la adoración, ¿quién se siente bien cuando adora? Who feels good Claro, with porque worship? regresamos al principio, Because you go back regresamos to a the la conexión, beginning. Because we go back regresamos to a the la connection. esencia, We go back to the essence. regresamos a los brazos del We Padre. go back to the hands en of la the Father adoración. within worship. Pero hay algo bien tremendo aquí que yo quiero que usted hable, porque nosotros estamos There's something that's very great here. con una convocatoria del Espíritu We're under a calling para of the ascender en Spirit adoración. to ascend in worship. Es bueno que me sienta completo, It is good for me to feel es full. bueno que me sienta bien, It is good for me to feel pero no good, es suficiente. but it is not Pregúnteme enough. por qué. Ask me why. Porque ahora tú te sientes pleno, te sientes lleno, Because now you feel te good sientes and tranquilo, filled, you feel calm, te sientes en paz, you feel in peace, porque regresaste a la esencia. because you went back to the Pero cuando essence. llegas a tu casa, regresas al mismo infierno. But when you go back to your house, you go back Cuando to sales hell de estas itself. cuatro paredes, está el diablo esperándote allá When afuera. you leave these four walls, the devil is Entonces waiting for you algo out there. tiene que decirte que hay un problema. Something has to tell Hay you alguien that que there's tiene a que problem. entender Someone has to understand que aunque el mundo tiene sus afanes that although the world has y its aunque problems, vivimos guerras espirituales, although we have spiritual warfare, la misma adoración the worship nos itself está dejando saber que hay un problema, is letting us know that there's que a nuestro problem, nivel de adoración that our level of no worship es malo, is not bad, pero no es la forma en la que tenemos que quedarnos siempre. but it's not the way we must Diga stay. conmigo, yo tengo que ascender en Say with me, adoración. I have to ascend in worship. Tú sabes qué te deja decir cuando tú sales de un servicio glorioso When you leave a glorious service y que cuando tú cruzas las cuatro paredes de este edificio, and that you pass the four walls ya of tú this te metiste building, en un infierno you went back to hell y se supone que tú estabas en un Edén. and you were supposed to be in Eden. ¿Tú sabes qué significa eso? Do you know what this means? ¿Tú sabes qué es lo que te está gritando? Do you know what it's saying Que to tú you? tienes que elevar tus niveles de That you adoración. have to elevate your Tú levels tienes que of revisar worship. tus estándares de You adoración. have to check your standards Tú in tienes que worship. elevar tu nivel de You have adoración. to elevate your level of Yo, worship. levante la mano, diga conmigo, yo Lift up tengo your que hands elevar and mis say, I estándares. have to elevate my standards. Mis estándares de adoración. My standards of worship. Porque el hecho de que tú te sientas bien Because the fact that y you cuando feel sales de good, aquí, and when you leave this lo que está place, pasando afuera te roba lo que tú what is sentiste. happening outside Hay un steals problema. what you felt here. There's a Hay que problem. elevar los We estándares must elevate the standards y elevar el nivel de adoración. and elevate the level of worship. No para que yo me sienta bien, Not for me to feel good, sino porque cuando yo eleve mis but estándares, when I elevate my yo me voy a standards, encargar I will de reassure traer el reino de Dios aquí to bring the kingdom of y God traer el reino de here Dios ahora. and to bring the kingdom of Porque God cuando el now. reino de Dios llega, Because when the kingdom of yo God puedo estar en arrives, el norte y en el sur. I could be on the north or the south. Ay, no me está entendiendo You're not todavía. understanding me. Cuando yo elevo mis estándares de When I adoración, elevate my standards of yo puedo ir worship, al norte, I could go to the puedo ir north, al sur, I could go to the pero con la south, misma gloria, con la but I misma take the same presencia, glory and the same con la presence, misma llama, con la misma the same conexión. flame and the same Alguien connection. tiene que entender lo que yo le Someone estoy needs to diciendo. understand what I am saying. Entonces quiero hablarte del primer And I want to speak of the primer nivel de adoración. the first level of worship. El primer nivel de adoración The first level of yo le he worship llamado por mi necesidad. is called by, due to my Diga conmigo, por mi necessity. necesidad. Say with me, due to my Y need. este nivel And this level es el nivel de adoración tradicional. is the traditional level of Este nivel de worship. adoración And this level of worship está fundado is founded en la necesidad del hombre. on the need of man. Está fundado en la necesidad de intimidad del It hombre. is founded on the need of intimacy. Y este of nivel man. de adoración And this level of es worship el más típico dentro de las is iglesias. the most common one within the church. Es el nivel más bajo de adoración. It is the lowest level of worship. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque en este nivel, Because within this level, si no existe en tu vida la palabra necesidad, if the word need does not exist no va a in your existir life, la palabra adoración. the word worship would not Y exist. disculpe la palabra, pero hay gente And I'm sorry for this, but que there are necesita people tener atrás un perro que le esté ladrando that they need a dog behind para them poder llegar a la iglesia. barking to be able to come to the ¿Alguien lo church. está entendiendo? Is someone understanding? A alguien que tiene que tener siempre Someone that una always crisis económica para levantar la bendita mano, to be able to lift up their soltar hand el bendito
maldito chicle y adorar a Dios. To be able to let go of the gum and worship Yo God. conocí hace años una mujer I knew years ago a woman que el día que no tenía ganas de adorar a Dios, that the day that she did not want to llegaba a la worship iglesia God, así. she would come to the church like this. Pero el día que se la estaba llevando la crisis, But the day the crisis was desde que taking cruzaba over la her, puerta se le sentía una espiritualidad y hambre por recibir a Dios. the moment she crossed the doors, you can feel her need and Escuche hunger bien. to receive God. Nivel número 1, Level number 2, mi necesidad. my needs. Cuando tú estás atrapado en este sistema de When adoración you're under this system que of la mayoría de worship las iglesias tienen, that the majority of the churches tú vas a have, vivir siempre en necesidad. you're always going to live Pregúnteme in need. por qué. Ask me why. Porque Dios va a preferir Because God is going to tenerte siempre en prefer necesidad to always have you para in need, tenerte cerca. to have you close. ¿Por qué? Why? Porque Él no quiere que nadie se pierda, Because He does not want sino anyone que to todos get lost, procedan al arrepentimiento. but for all of those to know Y si repentance. Dios te tiene que tener viviendo de peso en peso, And if God has to take de you from peso en process peso to vas a process, vivir. you're gonna live from porque dollar te to ama dollar. tanto que no quiere que te pierdas. Because He loves you so much, He does not want you Alguien to tiene get que... lost. Yo sé que está quebrantando, está golpeando las I know mentes, that this is está breaking golpeando the los mind. espíritus contrarios, This is breaking está down the golpeando el contrary territorio. spirit. This is Yo sé lo broken que está down the pasando aquí. territory. I know what is happening. Entonces lo que pasa And what happens is que la mayoría de las iglesias, the majority of the la churches, adoración es un ritual. it is a ritual. La mayoría de las iglesias And the majority of the caminan churches, en este nivel de they adoración walk under this level y son of muy worship, cuadradas, and they're very son square. protocolares. They're protocol. La canción dura 3 minutos. The song is No hay 3 forma songs. que se pase 10 segundos. There's no way to go over Porque 10 ellos seconds. viven una adoración tradicional, Because they live a traditional una worship. adoración cerrada en las necesidades de un pueblo. Because they live on a Ellos worship viven closed encerrados down en 4 paredes. within these 4 Que walls. hay que darle gusto a la gente. And you have to make Porque people la gente feel se good. duerme temprano. Because people go to sleep No, early. temprano se va de la iglesia. Or they leave early Porque from se church. duermen viendo Netflix hasta las 2, 3 de la mañana. Because they go to sleep Entonces watching las Netflix. iglesias de hoy And the churches están of encerrados en esta adoración tradicional. they're within this traditional worship. Y se dejan envolver por el sistema del mundo And they let the systems of the world porque wrap ellos up son tan tradicionales. because they're so traditional. Esa adoración es muy humana. This worship is very Porque esa humanized. adoración va en base a la necesidad de la gente. Because this worship Por is eso based hay on the need iglesias of donde people. todavía se canta con manos vacías, vengo a ti. That's why there's Y con manos vacías también se va para su casa. that they worship empty-handed Pero and cuando they usted go llega a home un ambiente empty-handed. donde Dios se mueve, But when you're in an atmosphere donde where Dios God habita, moves, where God donde dwells, Dios rompe, where God donde breaks, Dios transforma, where God no hay forma que te vayas igual. there's no way for you No to hay leave forma the que tú te same. vayas de la misma manera. There's no way for you to Alguien leave tiene the que same entender way. lo que yo estoy diciendo. Someone needs to understand what I'm saying. En este nivel bajo de And adoración within this low level of worship, se reconoce que se necesita a Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? it is recognized Todos that you necesitamos a need Dios. God. How ¿Y many por qué of tu us need adoración God? sigue siendo la misma? Then why is your worship Porque still the estás same? viviendo dentro de este nivel de adoración. Because you're living within this level of worship. Aleluya. Se reconoce que se necesita a Dios. It is recognized that you need Pero tú God, sabes qué es lo que pasa, que como es una adoración en base a la necesidad, but because it's a worship based on need, no se adora a veces you sometimes do porque la not worship necesidad es más grande que el mismo Dios because the need is bigger than God Himself para ellos. for them. Entonces, quien se queda en este nivel de adoración And who stays in this level es of gobernado worship por emociones y sentimientos. is governed by emotions and Esta feelings. gente que está en este nivel These people that are within están this envueltos level, en ellos mismos. they're wrapped up within Están themselves. envueltos en sus emociones. They're wrapped up in their own emotions. Están envueltos en sus problemas They're personales. wrapped up in their personal problems. Si allá afuera me fue mal, If outside it yo went no adoro bad, la iglesia. I do not worship in the church. Si alguien me regañó dentro de la If iglesia, someone corrected yo me hoy in no the adoro a church, Dios. today I will not Hoy no worship levanto God. la mano. Today I will not Hoy no lift my celebro la hands. palabra. Today I will not Hoy no celebrate grito the word. gloria a Dios. Today I don't say glory Todo to el mundo God. para el diablo. Everyone can go to hell. Porque ellos viven dentro de ese because they sistema. live within this system. No sé si lo está I don't know entendiendo. if you understand Es it. gobernado por sus They're emociones. governed by their own En emotions. este nivel de And adoración, within this level of worship, la adoración se vuelve un cántaro. the worship is just a singing. ¿Para qué? Pregúnteme para For qué. what? Ask me for Para what? refrescarse y saciar la sed. To refresh themselves and No feed para their ser needs. transformado con esa adoración. Not to be transformed from this worship. ¿Lo está entendiendo?
Are you Que understanding? todavía hay gente que tiene 20 años en el evangelio. There's still people 20 Y si years no in the siente a gospel, Dios, no adora. and if they do not feel God, they do not worship. Y si no siento la presencia, And if they do no not feel the adoro. presence, they will not worship. Y si no siento mi regalada gana, And if I do not no feel adoro a whatever I Dios. want, I will not worship. porque esto es voluntario, nadie me va a obligar. Because this is voluntary. Te tengo Nobody noticia, will tú estás make me. estancado en ese nivel. I'm going to tell you, you're stuck Y mientras within tú this sigas en level. ese nivel, And when you continue tus this resultados level, de vida serán siendo los the mismos. results in your life will Seguirás continue viviendo to be the repitiendo los patrones que repitieron tus padres. same. You will continue to repeat Porque the hay gente que patterns viene de your generaciones parents evangélicas repeated. There's people that come y que from- nunca from trascendieron en generations su vida. that never Porque se transcended quedaron atrapados en un sistema que ya colapsó. because they stayed captured Se within a quedaron system that atrapados was en un not sistema evangélico They stayed within que ya this expiró. gospel system. Antes de tú nacer, ese evangelio ya había expirado. Before you were born, No sé si me the está gospel was entendiendo. already expired. I Antes don't de know tú if you llegar a este understand. plano, Before you coming here, existía ya de arriba el sistema de adoración que tú necesitabas. the system of worship already existed. Por eso es que el hombre no llegó This is why the man hasta did que el not sistema de arrive. adoración estuviera al 100% funcionando. The system of worship was not 100%. Te tengo una noticia de parte de Dios. And I have news from Como God. Dios te ama tanto y piensa tanto en ti y en tu familia, God loves you so much and thinks so much about Dios you te and your trajo family. para este tiempo God will brought you for this en un time sistema de adoración in a system of que worship tiene la capacidad de aportar lo que tú that necesitas, has the capacity to que give you tiene what la you capacidad need, that has the de capacity aportar todo lo que tu generación necesita to give you everything your para ascender al generation needs, propósito de Dios. so you can be connected Alguien to tiene the que levantar la mano y purpose of decir, God. yo y mi Someone needs to lift up casa their hands and say, "Me and my vamos house, a ascender al propósito we're de going Dios. to ascend to the purpose of Yo y God. mi casa Me and my house ascenderemos al will propósito de ascend Dios. to the purpose of God." Alguien tiene que gritar amén. Someone needs to shout amen. Entonces Dios desea que nuestros estándares se eleven, And God desires for our standards to be ya que su elevated. diseño de adoración es un diseño que ordena y que cambia. Since his design of worship Entonces, is a mientras design yo that iba puts atrapado order and changes, En ese modelo de adoración, once I'm captured within this expirado, model that is expired, yo voy a vivir atrapado siempre en lo mismo. I will continue to be stuck in the same things. Cuando yo me envuelvo bien en esta adoración, And when I wrap myself mi within conexión this con Dios se worship, restaura. my connection with God Eso is tiene un lado restored. bueno. This has a good side. Pero necesito que mi Edén sea restaurado. But I need my Eden to also be ¿Lo restored. está entendiendo? Are you understanding? Ese Adán se conecta con el cielo, This Adam is pero connected tiene una with the vida bien heavens, desordenada a su lado. but they have a Tiene very una casa bien desordenada. disordered life and home. Tiene un matrimonio bien They have a desordenado. marriage that's Tiene out una of familia order. bien They desordenada. have a family that's La out gente of order. afuera habla disparate de ellos porque The viven people en desorden. outside speak of them La because they relación live de out of él order. se Their volvió a conectar con el relationship Padre, connected with pero the tiene el Father, Edén totalmente desarreglado. but they have Eden completely Entonces usted out tiene of que order. entender And you have to que en este understand nivel that within this tú te level, mantienes conectado, you stay connected, pero no ordenado. but not in order. Por eso hay gente que tiene que salir de ese nivel de This is why adoración. there's people that have to come out of this level Porque of mientras worship. tú estés ahí, tú vas a ser fiel a los servicios. Because if you're there, you're going to be faithful to Tú the tú service. vas a sentir a Dios donde tú levantes la mano, You're going to feel God where you lift pero up tú no your vas a ver a hands. Dios en ningún lado. But you're not going to see Porque tú God estás anywhere. atrapado en sentimiento. Because you're captured under Tú estás atrapado a emotions. que Dios te escuche. You're captured under God. Tú estás atrapado en un lugar You're stuck in a donde place lo único que Dios hace es presentarte a frente de ti. where the only thing that God does is present Pero no tienes himself. capacidad de escuchar su voz y decir que tú tienes que cambiar. But you do not have the capacity to hear his voice to know you have to Entonces, change. como tú estás atrapado ahí, And because you're tú stuck vas a there, vivir siendo el mismo. you're going to continue living the same. Tú vas a ver a fulano que ya se graduó en Dios. You're going to see so person that Tú vas they a ver a graduated in fulanita God. You're going to elevarse see so person elevate. y tú vas a vivir ahí. And you're going to stay stuck. Y a la iglesia que te dé la gana ir, And whichever church you want tú vas to a go, vivir igual. you will live the same. Porque mientras tu nivel, Because according to your level, mientras no salgas de ese nivel, until you do not come out of this level, tu vida se va a quedar atrapada. your life will stay stuck. Alguien diga amén. Someone say amen. Entonces en este nivel And in this level, yo no tengo capacidad I do not have the de capacity restaurarme to restore y myself restaurar mi Edén. and restore my Eden. Diga conmigo, yo tengo que elevar mis estándares de Say with me, adoración. I have to elevate my standards of worship. Entonces yo necesito cambiar mi forma de adorar. I need to change
my Porque way si tú of sientes worship. la presencia de Dios, Because if you feel the pero presence of vives un God, infierno, but you live within hell, tú estás atrapado. you are stuck. Y eso te da una enseñanza And this gives you a lesson de que tu nivel de adoración that your level of worship tiene que cambiar has to change a un nivel de adoración to a level of donde el worship gobierno de Dios where the government of God entre enters y rompa con el estancamiento, and breaks down everything that's rompa stuck, breaks con it todo lo down, que te impide crecer, everything that prevents rompa you con from toda growing, malicia del diablo. everything that breaks down everything that's evil. Nivel número 2. Level number 2, A este yo le he mencionado and I have y le he mentioned this, titulado and I have titled this, por la necesidad de mi casa. for the need of my house. Adoración Worship por la necesidad de mi casa, for the needs of por my la house, necesidad de mi iglesia. for the needs of my Y este church. nivel And this es un level, nivel más elevado, it is a more Pregúnteme por elevated qué. level. Ask me why. porque es un nivel de adoración profética. Because it is a level of prophetic worship. Pero este nivel de adoración profética como el que tenemos en But this casa level of prophetic worship, Este nivel like de how we have in adoración the house, this level of worship, es elevado, diga conmigo, es elevado. say with me, it is elevated. Y para tú entrar en este nivel, And for you to enter in this lo level, primero que tú tienes que hacer es salir de ti mismo. the first thing you have to do is come out of yourself. Aquí no se viene a sentir. We do not come here to feel. Sí, porque este no es un ring de boxeo. This is not a boxing ring. ¿Lo está entendiendo? Are you understanding? Aquí no se viene a sentir. We do not come here to Tenemos feel. que salir para entrar aquí We have to come en out este nivel de adoración to profética. enter this level of Tenemos que praise. salir de nosotros mismos. We have to come out of ourselves. Tenemos que salir de nuestras We necesidades have to come personales outside of our personal needs y ser espirituales. and be spiritual. Diga conmigo, necesito ser Say espiritual. with me, I have to be spiritual. Ya que la adoración en este nivel And the praise in this es una level, adoración nivel profético. Diga conmigo, nivel it is a profético. prophetic level of worship. La Say with me, adoración prophetic. profética es un nivel de adoración muy elevado. The prophetic level of worship is elevated. Aquí no hay protocolo. There's no protocol here. Aquí usted sabe a qué hora se entra y no se sabe a qué hora se va. You know what time you come in. Porque you don't know aquí what el time hombre you no leave. toma el control de esto. Because the man is not in Como es una control of adoración this. espiritual guiada por el Espíritu, Because it is a spiritual dirigida worship por el guided by the Espíritu Spirit Santo, and directed by quien the toma el Spirit control de esta adoración that takes control of this es el worship. Espíritu Santo. It is the Holy Él Spirit. tiene el control. He has control. Entonces en este nivel, And in this el level, Espíritu Santo the Holy trae Spirit dirección brings direction. y a través de la adoración And through worship, declara lo que va a hacer. declares Declara what he su will do, perfecta voluntad declares his perfect para tu will vida, for your life, para tu casa, for your house, para tu matrimonio, for your marriage, para tus finanzas. for your Aquí somos finances. locos We're y crazy no estamos here. para que usted nos entienda. And we're not here Estamos for it to aquí be para que usted se understood. vuelva loco también. We're here for you to Por get eso que crazy mientras la as well. canción usted va a escuchar que se está declarando. This is why through the worship No you se will see está that we're declarando con declaring. positivismo. We're not declaring Se está positively. declarando según el Espíritu We're da para declaring declarar. according to what the Spirit Porque gives la us to adoración de declare. aquí Because the es praise una here, adoración espiritual. it is a spiritual Es una worship. adoración que tiene la It capacidad is a worship that has the de capacity llevarte al otro lado, to take you to de the cambiar other tu side, entorno, to change your de interior, activarte en una nueva to temporada, activate you in a new de season, activarte para un nuevo tiempo. to activate you for a new time. ¿Alguien lo está entendiendo? Is someone understanding? Entonces en este nivel se libera palabra And within this level of words are y released se libera decreto. and decrees. Y como viene del Espíritu, And since it comes from the Spirit, se tiene que revelar lo que se declara. you have to reveal what is declared. Entonces la adoración profética And prophetic worship activa intervención sobrenatural de parte de Dios. activates divine Cuando intervention, está a usted supernatural intervention. En un ambiente como esta, When you're in a bajo realm un tipo within de this, adoración como under este, this type es of worship, imposible que Dios se quede de brazos cruzados. it is impossible for God to be with his hands No hay crossed. forma que Dios se quede así. There's no way for God to stay Entonces this la way. adoración profética And the prophetic worship no canta lo que es. does not sing what it is. La adoración tradicional The traditional worship canta lo que es Dios. sings what La God adoración is. profética The prophetic no worship canta lo que Él does es, not sing what he sino is, lo que se va a pasar. but what is going to Lo voy a volver a happen. repetir. And I'm going to repeat it. La adoración tradicional The traditional te worship canta lo que Dios es. will sing what God La is. adoración profética The no. prophetic worship La adoración does not. profética canta The prophetic worship lo que Dios sings será.
what God will lo que be, Dios será, what God lo will que Dios be, será en tu vida, what God will be in lo your que Dios life, será en tu casa, what God will be in your lo que house, Dios será en tu what familia, God will be in your family, lo que Dios será en tu economía, what God will be in your lo que Dios economy, será el día de mañana. what God will be Yo no sé si usted lo tomorrow. está entendiendo, I don't pero know if cuando you're usted lo understanding, entiende, but when you cuando usted lo abraza, when you hug cuando this, usted se envuelve en la when atmósfera you de la get casa, wrapped up in the atmosphere usted of va a the house, entender que su adoración you're going to tiene understand que that your subir. worship has to go up, Entonces, en este tipo de adoración, and within this type of praise, este tipo de adoración this type of worship es en el que vivía David. is the level in which En David presencia de lived Saúl. in presence of Saul. Primera de Samuel 16, versículo 23. 1 Samuel chapter 16 Dice, verse cuando el 23. espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Diga conmigo, estaba mejor. Say with me, was Y el better, espíritu malo se apartaba de él. and say Aleluya. the bad spirit Porque got cuando hay away. una adoración profética, Because todo el when que there's está a atado prophetic tiene que ser worship, libre. everything that's binding Porque hay has to donde be hay una delivered. adoración profética, When todo there's el a que está prophetic enfermo worship, everyone tiene that's que ser sick sano. has to be healed. Porque donde hay una adoración When profética, there's a prophetic worship, todo el que está desactivado tiene que activarse. everyone that's disactivated Donde hay has una to get adoración activated. profética, When there's a prophetic todo el que worship, está dormido se tiene que despertar. everyone that's asleep has to be awake. Donde hay una adoración profética, There's a prophetic worship, todo aquel que está sin funcionar everyone that's not se mete en functioning función. goes into function. Porque hay algo que se le activa. Because there's something Porque that's la adoración activated. profética Because the prophetic viene a worship funcionar, viene a poner en comes to función function, comes to put in function lo que todo está en función. everything that is outside of Entonces yo le function. voy a dar un tip porque yo le estoy enseñando de manera profética I am teaching you in a prophetic level cómo yo puedo activar how I can la activate adoración profética en mi vida. the prophetic worship in my life. Voy rápido. Me dan 3 minutos. Give me 3 minutes. Número 1, Number 1. intimidad constante. Constant 2, intimacy. Number 2. desarrollando una sensibilidad espiritual a través de esa intimidad. Developing a spiritual Número sensitivity 3, yo tengo que towards conocer this. la palabra de And Dios. number 3, I have Número to 4, know the word of God. Number 4, Yo tengo que rendirme de manera completa a I have to Dios. surrender completely to God. Último punto. And the last point, Tercer nivel de adoración. third level of worship. Es una adoración territorial. It is a territorial Es una worship. adoración que Dios le ha dado a la casa. It is a worship that God has given Es to un the nivel de house. adoración muy elevado. It is a level of worship Pero that's muy very elevado. elevated, very elevated. Ya que en este nivel de And adoración in this level of worship, tiene como objetivo it has cambiar an la objective atmósfera. to change the Tiene como atmosphere. objetivo It has as an establecer el objective gobierno de to Dios. establish the government of God. Esto no se trata de iglesia. This does not have to do with Tú church. también lo puedes aplicar en tu casa. You can also apply this Si in tú your sabes house. que tu casa no es una iglesia, es un infierno, If you know that your house is not tú a church, it is a necesitas practicar hell. una adoración You territorial need to practice a y territorial declarar el worship gobierno de Dios sobre and tu declare casa. the government of God Hay over gente your que tiene que house. apagar Pokémon, Someone needs to y turn poner off the adoración, Pokemon and to put on levantar un praise, altar de Dios to lift up a para que Él altar to tome God, lugar. so he can No sé take si me his está entendiendo. place. I don't know if you're Entonces en este understanding. nivel de adoración And in this level of no worship, solamente es un momento en el altar. it is not just a moment La in an adoración altar. territorial, The territorial worship, aleluya, es una adoración estratégica. it is a strategic Es una adoración worship. ofensiva. It is an offensive Es una adoración worship. intencional. It is an intentional worship. Ya que a través de esta adoración Because through this se mueve en worship, guerra espiritual. spiritual warfare ¿Y cuál is es el moved. objetivo de esta And adoración? what is the objective of this Debilitar worship? el reino de las It tinieblas is to weaken the kingdom of Despojarlo darkness. It is to para expose establecer it, el reino de to Dios. establish the kingdom of God. Y usted tiene que entender algo. And you must Porque hay understand gente que quiere something. brincar del 1 hacia el 3. Because there's people that Y want usted to tiene jump que from 1 to entender 3, and you have to que si usted no se understand conquista a sí mismo that sus if you do not emociones, conquer your own usted no emotions, puede conquistar nada para you Dios. cannot conquer anything Hay for gente que God. tiene que soltar la ñoñería, el There's sentimentalismo. people that have to let Hay go of gente que tiene que complaining, salir de of sí being mismo. emotional, to come out of Porque si tú no themselves. sales de ti mismo, Because if you do not tú come no out of puedes yourself, conquistar familias y tu propia familia para el reino de los you cielos. cannot conquer families Tú or tienes your que salir own de ti families. mismo. You have to come out of yourself. Entonces yo necesito un cambio de mentalidad and I need a change para of poder entrar a mentality este nivel. to be able to enter in this Porque cuando level. se cambia de mente, Because when you change your se mindset, se deja de adorar para sentirse bien you stop worshiping to y se feel empieza a good, adorar and you start para que el diablo worshiping suelte tu casa, for the devil para to que el diablo suelte leave tu your house, familia, to leave para your que el diablo family, suelte tu economía. to let go Yo no of sé si your usted me está economy. entendiendo lo que I yo le do not estoy know if you're diciendo, understanding pero what hay I am gente que saying. tiene que salir. But there's people that have Póngase to come sobre sus out. pies.
Please Y stand up. sacúdase, sacuda los brazos, sacuda las manos, sacuda los pies, empiece a moverse. Usted tiene que salir de sí You mismo. have to come out of yourself. Yo le estoy diciendo a alguien que hay una convocatoria del I Espíritu. am telling someone there's a calling of Hay the un Spirit. movimiento de Dios para este tiempo. There's a movement of God for Y this son los time. hijos de Dios que tienen que entrar en ese movimiento. And it is the children of God that Son have los to hijos de enter Dios this movement. It is the que children of tienen que God entender en qué tiempo estamos. that have to understand in what Para time entrar that en we're ese in. tiempo, levanta To tu be mano, por able to favor. enter in this time, please Levanta lift up tu your mano. hands. Please lift up your hands. Y yo quiero que declare conmigo, And I want you to Padre, declare with me, Father. declárelo, Padre, Say with me, Father. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Yo no me voy a quedar, I will not leave. yo no me voy a I quedar will not stay con mi nivel bajo de with adoración. my level or low level of Yo voy worship. a trascender en adoración, I'm going to transcend in porque worship. entiendo que mayores cosas tienes para mi vida. Because greater things you have for Porque my entiendo life. que mayores cosas tienes para mi Because casa. I understand you have greater things Porque for my entiendo que house. mayores cosas vienen. Because I understand that greater Y things yo are no me voy a coming. quedar atrás. And I will not stay Sacúdele la behind. mano al que tienes al lado. Shake the hand of the one next to Sacúdele la you. mano al que tienes al lado. Shake the hand of the one next to Y you. dile, tu casa verá la gloria de Dios. Say your house will see the glory Dile, of tu God. casa verá el reino de Dios. Say your house will see the Tu kingdom of familia va a God. conocer a Dios. Your family will know God. Dile, estás a punto de que el cielo se abra a tu favor. The heavens is about to Estás a open in punto your de que el favor. cielo se manifieste en tu casa. The heavens is about to Alguien manifest in tiene que your entender house. lo que está sucediendo. Someone needs to understand what is happening. Yo veo en el Espíritu. And I see in the Yo veo en el spirit Espíritu que algo se está metiendo en los that hogares. something is going in the Hay una home. visitación del Espíritu. There's a visitation En of tu the casa, Spirit. levanta tu mano si In tú your lo house, crees. lift up your hand. Hay una visitación sobre tu There's a casa. visitation over your Hay una house. visitación de Dios sobre tu There's familia. a visitation of God over Hay your una family. visitación de Dios. There's a visitation of Hay una God. visitación de Dios. There's a visitation Tus of God. generaciones conocerán al Dios vivo. Your generations will know Tus of the living generaciones God. conocerán al Dios Your Todopoderoso. generation will know the Almighty power Tus of God. generaciones adorarán al Dios Your Todopoderoso. generations will Alguien worship tiene the que decir Almighty amén en esta God. hora. Someone needs to say amen. Alguien tiene que decir amén en esta Someone hora. needs to say amen. No hay forma de que Dios te deje solo. There's no way for God No to hay forma de que abandon you. Dios no se haga presente. There's no way for God not No to hay be forma de que present. Dios no se haga evidente. There's no way for God not to El reveal reino himself. llegó. The kingdom El of reino God. de Dios llegó. The kingdom of God Y arrived. llegó para establecerse. And it came to be El established. reino de Dios llegó. The kingdom of God Y llegó para arrived. quedarse. And it arrived to El reino de stay. Dios llegó. The kingdom of God Y llegó arrived. para gobernar tu casa. Govern your Llegó house. para gobernar en tu To familia. govern your family. Llegó para tomar el control. Arrive to take control. Alguien tiene que decir, Someone needs el to reino say, llegó. The kingdom El reino arrived. llegó. The kingdom El arrived. reino llegó. The kingdom El arrived. reino llegó. Vamos, decláralo. El reino llegó. The kingdom El reino arrived. llegó. The kingdom Y donde el arrived. reino llega, And when the kingdom todo cambia. arrives, everything donde el changes. reino llega, When the kingdom todo es arrives, transformado. everything is Donde el reino transformed. llega, When the kingdom todo es comes, elevado. everything is Donde el elevated. reino llega, When the kingdom todo comes, es transformado. everything is Todo es transformed. transformado. Everything is Cuando el reino transformed. de Dios llega, When the kingdom of God le arrives. sana mamaya, lirra basanda. Levanta la mano, por favor. Lift up your hands. Padre, declaro en el nombre de Jesús Father, I declare in the name que of hoy todo el que está aquí y todo el que está escuchando por las redes sociales, everyone that's listening on esta social misma media, madrugada in this va a tener morning, un encuentro they will have a sobrenatural supernatural con tu encounter presencia. with your Va a tener un presence. encuentro sobrenatural Have a supernatural con tu encounter Espíritu Santo. with your Holy Lo Spirit. declaro en el nombre de Jesús. I declare it in the name of Y Jesus. declaro que lo nuevo de Dios I declare that the new se of God manifestará will be en manifested el nombre de Jesús. in the name of Ahora, Jesus right sobre now tu vida. over your Alguien life. dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Give an applause to the Lord of Lords. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Give a strong applause to God. Dale ese aplauso a Dios. Give a strong applause to God. Dale ese aplauso a Dios. Give a strong applause to God. Dale ese aplauso a Dios. Give a strong applause to God. Acompañe ese aplauso con una adoración. Give an applause of praise. Acompañe ese aplauso con una gloria a Dios. Give an applause and say glory to Acompañe God. ese aplauso, acompañe ese aplauso. Everyone acompañe ese applaud aplauso. God. Everyone applaud. Acompañe
ese aplauso.